Hola, hola y bienvenidos a este nuevo video de cursos rápidos de Node.js. En los videos anteriores hemos visto bastante contenido sobre variables, constantes, condiciones, bucles, etc. Lo último que fue sobre objetos literales. Allí indagamos un poco más sobre eso porque es bastante importante. Ahora, en este video vamos a ver algo nuevo. En este caso, vamos a ver lo que son funciones. Bien, si recuerdan bien, cuando nosotros creamos nuestro objeto llamado MathOperation, lo único que tenía eran métodos. Por ejemplo, si yo quiero uno de multiplicar, yo decía el nombre de nuestro método, le pasaba una cantidad de parámetros, en este caso le pasaba 2, y podía devolver o mostrar por pantalla los valores de eso. Por ejemplo, yo quería devolver acá en pantalla la multiplicación y hacía esto. Llamo al objeto MathOperation utilizando el método de multiplicación, en este caso le coloqué mul y le paso sus respectivos parámetros. Por ejemplo, yo quiero multiplicar 5 por 10. Voy a abrir la consola. Y ahora ejecuto. Fíjense, ahí está. Así yo utilizaba un objeto para poder hacer ciertas operaciones las cantidades de veces que yo quisiera. También podría haber otra más compleja, en este caso uno que sea de buscar números, no sé, numbers, vamos a ponerle aquí nums, y yo podría crear aquí un método que lo que va a hacer es recorrerme cierta cantidad de números que haya en un arreglo. Vamos a decirle acá que le pase el parámetro arreglo y un bucle que se encargue de iterar por todos los valores de ese arreglo. En este caso puedo utilizar un bucle for of, que lo que hace es buscar todos los valores y mostrarlos por pantalla. Console.log y muéstrame todos los números que encuentres. Entonces yo puedo llamar el método MathOperation y le digo busca números del siguiente arreglo. ¿Cuál es el siguiente arreglo? Bueno, yo no lo he creado. Voy a crear aquí uno que se llame numbers y que tenga varios valores. Así. Y ahora le paso esto aquí, numbers, y ejecuto. Entonces voy a quitar un momento para no confundirnos. Aquí está. Y acá llamé un método del objeto MathOperation que lo que va a hacer es buscar todos los números y mostrarlos. Bien, acá lo que estoy haciendo es que fíjense que con el objeto literal nosotros podemos seguir creando más métodos y agregándole la complejidad que nosotros queramos, ¿sí? Pero el punto acá es las funciones. En objetos se considera un método lo que está aquí. Y una función es aquel proceso que tú puedes reutilizar más de una vez, infinitas veces en un código. Es decir, si nosotros en el proceso que estamos utilizando con objetos literales creamos el objeto y distintos métodos, nosotros podemos utilizar distintos métodos para hacer ciertas operaciones, pero utilizando un objeto. Ahora la otra forma es con funciones, que la función simplemente es un pedazo de código que vamos a utilizar muchas veces. Nos sirven para menús, para crear, por ejemplo, procesos así matemáticos también, infinidad de cosas. Vamos a ver el ejemplo. Para ello tenemos que utilizar la palabra clave function. Como pueden ver acá ya visualizó con mi suelo autocompletado y requerimos la palabra clave function, un nombre para nuestra función y si es necesario le pasamos parámetros y después vienen lo que son llaves. Si te fijas bien, lo que aprendimos en objetos literales lo podemos aplicar acá también. Es simplemente lo mismo. Ahora, la función que yo voy a crear acá va a ser, por ejemplo, quiero crear un menú, la función menú.
Vamos a crear acá función menú. Yo aquí no quiero que tenga parámetros. Y lo único que va a hacer mi función es mostrarme un menú que voy a crear. Sencillo, voy a poner acá un mensaje de bienvenida. Ya, welcome. Y aparte de eso, quiero que tenga una lista de números. Por ejemplo, opciones. No sé, vea options. Vamos a hacer la otra opción. Es simplemente un ejemplo, opción. Así. Y la última, que sea de salir. Ahí está, ese es mi menú de opciones. Y acá es donde iría para uno colocar el dato. Guardo. Ya tengo una función. Ahora, ¿cómo ejecuto esa función? Nada más tengo que llamarla por su nombre. ¿Y cómo se llama? Se llama menú. Así que arriba creo mis funciones y abajo la llamo. Punto y coma. Y aquí está. Este es mi menú, sencillo. Simplemente fue un console log utilizando backstick y coloco los espacios necesarios y simplemente llamo la función y acá se ejecuta en la consola. Bien, fíjense en esto. Hay algo que se conoce como ámbito. El ámbito es simplemente hasta dónde llega una variable o una función. Las funciones son globales, es decir, se leen en todo el código. Yo podría haber creado esta función en la línea número 3, aquí. Sin embargo, la estoy llamando en la línea 12. Y sí, funciona perfectamente, pero yo también podría llamarla en la línea 2, es decir, por encima desde donde se creó. Y también se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque el código JavaScript interpreta esto de la siguiente forma. Él va a buscar lo que son variables globales y lo que son funciones. Al hacer eso, automáticamente él agarra esos códigos y los lleva a la primera línea, por así decirlo. Y después, todo lo que se esté llamando a esa función o a esa variable va a estar por debajo. O sea, nosotros ponemos este orden, pero normalmente JavaScript interpreta esto de otra forma. Coloca las funciones arriba y las variables globales arriba y lo demás abajo. Es así como lo lee. Entonces, esta es nuestra función, menú. Podríamos crear otra función más sencilla. Por ejemplo, si yo quisiera otra función, simplemente digo función y en vez de que sea un menú, puede ser otra como la de suma también. Digo suma. Ahora, esta también requiere parámetros como la de nuestro objeto. Y simplemente hacemos lo mismo. Le paso mi primer parámetro. Vamos a decirle en este caso que sea num1 y num2. Esos son nombres que yo le quiero colocar. Ustedes pueden ponerle los nombres que ustedes quieran. Entonces acá tenemos esto. La función suma. ¿Qué va a hacer la función suma? Fíjense que acá puedo hacer lo mismo que en el objeto. Digo que me va a retornar la suma de los parámetros que le he pasado. Y esos, voy a hacer esto, y esos datos los voy a almacenar en una variable. Llamo, en este caso, la función suma, y acá le paso los paréntesis con los parámetros respectivos. En este caso quiero sumar 6 más 6. Bien, es lo mismo que habíamos hecho con el objeto, tal cual, pero en vez de nosotros decir acá objeto.suma, no, porque no estamos utilizando ningún objeto, sino una función independiente que la podemos llamar las veces que nosotros queramos, con valores que queramos también. Entonces simplemente tengo el nombre de la función, le paso sus valores y esos valores al ejecutarse se van a guardar en esta variable. Y eso yo lo puedo ejecutar luego en un console log para ver el resultado. Y acá está, 6 y 6, 12. Ahora, y si yo no quiero utilizar un return, utilizo una variable acá que diga suma, que sea igual a num más 2, tal, y un console log
que me imprima la suma. Y acá puedo quitar esto y puedo quitar esto. Y simplemente llamo a suma. Y vuelvo a ejecutar y efectivamente es lo mismo. Ahora, podemos hacer algo bastante chévere con las funciones. Existe lo que son funciones flecha. Este es un proceso de crear funciones como de algo antiguo. Pero también existe crear funciones que sean ya agregadas a una variable. Y se hace de la siguiente forma. Supongamos, voy a recrear otra función aritmética. En este caso de multiplicación. Para ello, utilizamos como una variable cualquiera. La llamamos mul de multiplicación. Y le vamos a decir que va a ser igual a paréntesis. Luego, fíjense en esto. Vamos a crear como una pequeña flecha. Utilizando el signo de igual y utilizando el símbolo mayor que. Y respectivamente a eso, llaves. Acá está. Esta es la magia. Es una variable que se va a convertir en una función. Y esta flecha indica que dentro de las llaves va a estar la operación que queramos efectuar. En este caso, yo podría efectuar acá una suma. Vamos a ponerle aquí en los paréntesis los parámetros. En este caso yo llamarlo A y B. Y entonces acá digo que me sume, digo que me multiplique A por B. Y ahora esto se va a almacenar automáticamente en esta variable. Ahora, si yo quiero, llamo a mul y le paso sus valores en un console log, porque fíjense en esto. Él se convierte en una función. Estoy utilizando un return. Así que yo no necesito otra variable para estar pasándosela el valor a esa variable, porque ya él se convierte en una variable aquí. Así que yo inmediatamente puedo utilizar el console log y dentro de los paréntesis del console log llamo a mi método, a mi función que se convierte en una variable, y aquí le paso simplemente los valores de parámetro, o sea 5 por 5. Y aquí está el resultado. Es 25 obviamente, porque es una multiplicación. Claro, ustedes también podrían crear aquí otra variable, let a, no sé, let mejor resultado. Y eso también pueden hacerlo, pero ya eso sería más líneas de código y sería algo tedioso. Para eso es mejor utilizar el que mostré anteriormente. Aquí está 25 otra vez. Así que de esta forma nosotros mejor efectuamos funciones. O utilizamos la palabra function o utilizamos la función flecha, que es crear una variable y la igualamos a paréntesis, le pasamos parámetros si es necesario, creamos una pequeña flecha, utilizamos llaves y aquí la operación que queramos. Bien, hasta aquí este video de funciones, pero vamos a continuar con mucho más en el próximo.